Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky, jaque mate con el alfil. Tenemos esta posición donde las blancas con su alfil dan el jaque mate, ayudado por piezas traidoras de las negras como son la dama, el alfil y los dos peones. Ahora seguimos con otro diagrama donde el alfil en la gran diagonal da el jaque mortal debido a las piezas traidoras que son el alfil de G8 y el peón de H7. Ahora un ejemplo práctico entre Tite y Delmar en 1896, donde las blancas ganan aprovechando la débil diagonal de H5 a E8 e intentan dar el jaque mate en G6 con su alfil, pero ahora la torre de H6 lo impide, por lo que el blanco decide realizar un sacrificio de desviación con dama por H5, torre por H5 y alfil G6, dando el jaque mate que habíamos visto en el primer diagrama, y comprobamos que la dama, el alfil y los dos peones son nuevamente traidores. En esta otra posición, entre Pillsbury con las negras contra un jugador desconocido en 1899, se encarga por medio de una maniobra de dar el jaque mate en la gran diagonal con el alfil de C6. Para ello necesita que el alfil blanco esté en G1 y por esa razón inicia su maniobra con dama F1, obligando a su adversario a cubrirse con el alfil. Ya tenemos la posición del segundo esquema, donde va a aparecer el jaque mate en la gran diagonal blanca después de dama F3, un sacrificio de dama para, luego de alfil por F3 forzado, llegar al jaque mate con alfil por F3, que mostramos en el segundo diagrama. Para finalizar este vídeo, un bello ejemplo de un estudio de Korotkov en 1935. El blanco tiene una torre extra, pero los peones negros avanzados amenazan con promover en dama. Por tal motivo hay que buscar recursos tácticos. Para ello, el blanco jugó D7, que amenaza promover su peón en dama, y por tal motivo las negras lo impiden con rey E7. Siguió torre B8, evita la promoción del peón, y las negras juegan alfil por G3. ¿Qué hubiese pasado en caso de jugar, por ejemplo, F1 y promover el peón en dama? Sigue D8 igual a dama, rey por D8, alfil A6, jaque a la descubierta, rey C7, alfil por F1, rey por B8 y rey por H4, con un final ganador para las blancas. Después de la jugada alfil G3, el blanco jugó correctamente torre A8, una jugada clave en este estudio. La captura del alfil no hubiera sido correcta. Rey por G3, F1 igual a dama, D8 igual a dama, rey por D8, alfil A6 jaque, rey C7, torre B7 jaque, rey C8, torre B6 jaque. Las blancas en estas maniobras están buscando por todos los medios intentar capturar la dama negra y salvar su torre, pero no es posible. Después de rey C7, torre B7, rey C8, torre por A7 jaque, rey B8, torre B7, rey A8. Sencillamente el final tiene
que conducir al empate y las blancas no pueden hacer otra cosa que capturar la dama negra, el negro la torre y el final es tabla. Por tal motivo, la jugada torre A8 es la clave de la victoria. Después de eso, el negro no le queda más remedio que promover su peón a dama. Sigue D8 igual a dama, jaque, rey por D8, alfil A6. Si ahora el rey mueve, entonces las blancas capturan la dama y el final es completamente ganado. Pero el negro hace una jugada fantástica también, muy bonita, alfil B8 para dejar la torre blanca encerrada en A8. Sigue alfil por F1, rey C7, alfil A6. Una jugada clave. Las negras se ven forzadas ahora a entregar sus peones para intentar capturar la torre de A8. O de lo contrario, la torre saldría capturando el alfil de B8. Veamos, después de E2, vamos a ver cómo las blancas ganan. ¿Qué hubiera pasado si el negro continúa con C5? Bueno, entonces el rey blanco se acerca a F3 y se encargaría de capturar el peón de E3, luego el peón de C5, o cuando este avance en esa columna, y finalmente el rey tendría que moverse y alejarse del alfil de B8, con lo cual se capturaría ese alfil y la torre saldría victoriosa, como por ejemplo en la línea E2, alfil por E2, rey B7 y ahora alfil F3. Una jugada que impide la captura de la torre, o no la impide, pero al capturarse la torre veremos qué es lo que ocurre. Las negras efectivamente capturaron la torre. Si ellas hubiesen realizado el avance A6 para no quedar encerrado con su rey, seguiría entonces el sacrificio alfil por C6, rey por C6 y ahora torre por B8. La torre ha escapado, tiene cortado el paso al rey y por lo tanto el final se va a ganar fácilmente. Luego de la captura de la torre, rey por A8, entonces sigue alfil por C6, jaque mate. Espero que estos ejemplos le ayuden en sus partidas, en sus combinaciones, en su entrenamiento de táctica a encontrar los temas que puedan estar ocultos allí con estas posibilidades de jaque matoski con el alfil. Sin más, nos veremos en otro vídeo con Matoski. Chao.